Los años más importantes de la vida de un adulto joven son los años de la adolescencia. Superar las fantasías de la infancia y aceptar las verdaderas maravillas del mundo es una parte esencial de la experiencia humana. Pero hay quienes que no disfrutan de la transición, se ven obligados a concentrarse en otras cosas más importantes. A través de las circunstancias fuera de su control, crecen demasiado rápido y terminan sacrificando su propia infancia por el bien de los demás. Esa es la historia de Sheikh, nacido del exilio y criado en secreto. La misión de Sheikh en la vida era simple: salvar la tierra que se puso en peligro. En el último video les pregunté si querían un análisis de personaje o un video de Majora's Mask en el que pensaba hablar del sentimiento de la soledad. Pero ya sabemos por qué y por quién estamos aquí. Esta princesa podría ser considerada la más valiente en la saga, y admito que soy un gran fan de ella, porque no es la típica que está esperando a que la salven. Eso fue uno de los factores que hizo que me enamorara de la saga Zelda. Pero ya basta de tanto rollo, vamos a entrar de lleno en su historia y análisis. Pero quiero invitarte a que te suscribas si eres nuevo en el canal. Puedes darle a like y dejar tu comentario. Todo eso me ayuda a que YouTube me siga recomendando y podamos llegar a la meta de los 1000 suscriptores, a la que veo que estamos muy lejos. Pero continuemos. Las circunstancias que rodearon el nacimiento de Sheikh son todo menos originales. Para ponerlo en 3 palabras simples: ella se equivocó. La princesa Zelda, la mujer detrás de la máscara, intentó desesperadamente proteger su reino. En su sabiduría infantil, pudo discernir las malas intenciones del hombre que le prometía lealtad a su padre, pero no tenía la experiencia para lidiar con la situación. El plan que tramó para Link era que él abriera el reino sagrado y obtuviera la Trifuerza. Este plan estaba destinado a fracasar de la manera más horrible, y ese fue el fracaso que le ayudó a dar a luz a Sheikh. Ganondorf se da cuenta. Zelda hace un comentario despectivo de "no sabemos lo que estamos planeando", y sigue su plan con Link. Deja que su estado anule un mejor juicio y no toma medidas de precaución para garantizar la seguridad de su plan. Su caída se acerca, pero esta caída es la que permite que las verdaderas habilidades de Zelda brillen. Bueno, antes de continuar, solo quiero aclarar algo. Y es que hay mucha gente que asegura y dice que Sheikh es hombre. No sé por qué lo dicen, pero sí lo he leído por varios lados. Pero según lo declarado por la propia Nintendo, Sheikh es una mujer disfrazada de hombre. De hecho, argumentaré que son sus cualidades femeninas las que le permiten esconderse también dentro de otra identidad de género. Zelda puede deshacerse de su papel de realeza y asumir la vida de un sirviente, una tarea que muchos nunca podrían lograr. Se necesita una gran humildad para admitir que cometiste un error y aún más valor para corregir ese error. Para aquellos que jugaron a Ocarina of Time, que supongo que todos acá, 7 años es un instante seguido de un cambio de paisaje. Es decir, los puedes vivir y no te das cuenta, pero cuando volteas a ver, te das cuenta que sí fue mucho tiempo. Y para aquellos que no pudieron dormir en el reino sagrado, 7 años fue una vida completa, como le sucedió a Link. Y para Sheikh, 7 años fueron para el exilio, el entrenamiento y la exploración. Se desconoce dónde Sheikh e Impa pasaron los 7 años de exilio, pero mi teoría es que fueron al norte, al área que luego se asentaría en Twilight Princess. En este tiempo, el área sería estéril y podrían planificar en paz. La razón por la que digo planificar en lugar de vivir
es porque Impa pasó este tiempo entrenando a Shake. No se quedaron sentadas esperando a que alguien llegara a rescatarlas. Seguro sabían que Link volvería algún día, pero ese día no era hoy y no podrían desperdiciar el tiempo esperándolo. El tiempo era esencial y Shake pasaba su tiempo sabiamente. Ella supo quiénes eran los 7 sabios e hizo todo lo posible por mantenerlos a salvo hasta que el héroe regresara. La sabiduría eligió a Zelda, pero no eligió a Shake. Creo que Shake encarnó el coraje que le faltaba al mundo durante los 7 años que Link pasó durmiendo. Zelda asumió un papel doble para mantener a Hyrule equilibrado, pero como su coraje no era de la Trifuerza, no fue suficiente para mantener a raya a Ganondorf, pero fue suficiente para mantener algo de orden dentro de Hyrule hasta el día que el héroe del tiempo pudiera enderezar el mundo. Creo que a la saga le hace falta algo como esto. Y no estoy diciendo que quiero que Shake vuelva o que una nueva princesa pase por lo mismo, pero sería interesante ver a una princesa en acción como lo hizo Zelda en Ocarina of Time. Espero leer tu comentario sobre qué opinas de Shake. Quiero saber tu opinión y los estaré leyendo a todos. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Ya sabes que una compartida y un buen like son de mucha ayuda. Nos vemos en un próximo video.